Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Recuerden suscribirse al canal de Telegram, así se mantienen informados. Y vamos directamente con las gráficas. Estamos con la favorita de la casa, Bitcoin, en un gráfico de 15 minutos. No sé si hace falta devolver al semanal, porque ya más o menos entienden cuál era mi teoría, la de pequeños nuevos máximos. Nosotros ya nos logramos posicionar en dos niveles acá en los 82, 77. El único que no llegó fue el de 70 por ahora. Y obviamente entendemos que en estos niveles no se compran, ¿verdad? Por lo menos no se invierte en estos niveles. Ahora sí pasemos al gráfico de 15 minutos, no le demos tanta vuelta. Y de acá, ¿qué observamos? Observamos que, bueno, la primera zonita de rechazo nosotros de pivote a la baja que habíamos considerado se dio bastante bien, dio, bueno, un 1,88% a la baja. En un gráfico de 15 minutos estamos hablando, ¿no? Tampoco le podemos pedir magia a un gráfico de 15 minutos. Ahora la próxima zonita que yo espero para buscar un retroceso a la baja es alrededor de los 115 mil dólares. Yo tengo otro bloqueador de bajista que además se lleva gran parte de liquidez chartista después. El tema es que esto también lo tenemos que considerar como una especie de techo, es un doble techo. Por más que tenga esta inclinación, nosotros esto también lo deberíamos considerar como un doble techo, lo cual tenemos que entender que hay liquidez por encima de toda esta zona también, la cual yo buscaría de operar un pivote a la baja en alrededor de los 116.600 aproximadamente. Es decir, este bloque de orden bajista de 15 minutos buscaría de operar a la baja. 116, sí, 600 más o menos. Luego tenemos otros bloques de órdenes marginales, un poquito más pequeños, porque tienen formas de liquidez más pequeñas, en los 117.400, 118.500 y último 121.100 aproximadamente. Esas serían mis próximas zonitas a buscar un pivote a la baja en lo que es Bitcoin. Ya obviamente el que entiende la estrategia ya sabe que estamos tan posicionados a la baja y estamos posicionados al alza. Y obviamente que si agarramos una posición siempre la protegemos en entrada. A nosotros no nos interesa si nos saca en entrada, simplemente porque nosotros no nos gusta tener posiciones en rojo. Es decir, buscamos de generar posición, ir generando posiciones y no adivinar hacia dónde va a ir el precio. Generamos posiciones tanto a la baja, desde zonas favorables, y posiciones al alza desde otras zonas favorables, y simplemente vamos manteniendo en modo cobertura las posiciones favorables y sacando ganancias parciales. Muy bien, ahora si buscamos nuevas horitas de demanda, nosotros tendremos que esperar al menos en un gráfico de 15 minutos este bloque de orden alcista. ¿Qué otro bloque de orden alcista tenemos? Ese de ahí. Pero ¿qué tenemos además de todo esto? Tenemos este doble piso. Fíjense cómo se está yendo a buscar esa liquidez que habíamos marcado ahí en el bloque de orden bajista. Ya se llevó esa liquidez que acabamos de marcar y esa liquidez que acabamos de marcar acá. Bueno, sigamos a la parte baja, fíjense que tenemos ese doble piso ahí. ¿Qué significa ese doble piso? Lo que significa es, obviamente, también liquidez chartista a la baja, que ve en esa estructura una especie de soporte. Obviamente que no es necesariamente recto, no es necesariamente dos mínimos exactamente iguales. Lo que sí podemos observar es que todo esto el chartismo lo ve como una especie de soporte fuerte. ¿Qué tenemos por debajo de todo esto? Bueno, ya tenemos muy poco. ¿Y qué significa que tengamos poco? Significa que toda esta última parte subió muy balanceado. Me ha dejado muy poca liquidez en un gráfico de 15 minutos. Fíjense que hasta este bloque de orden alcista ya fue balanceado por esa mecha. Por lo tanto, lo próximo lo tengo recién en los 107.800, 107.900.
Por eso tenemos que tener en consideración todo esto que les acabo de decir. Fíjense como el bloque de orden bajista en 15 minutos ya nos está generando un rechazo. Nos está generando el rechazo simplemente posicionándonos en las zonas de pivot. Yo por carga, justamente ahora se dio en vivo, no lo cargué. Así que bueno, por hacer el vivo no cargué este shortcito. Son cosas que pasan. Pero bueno, lo importante es que vemos que se dio el resultado en vivo y ya tenemos un buen recorrido a la baja. Obviamente, los chicos del privado yo creo que ya lo han cargado y están muy contentos en este momento. Perfecto. Pero lo lindo es que se dio en vivo, que bueno, tiene un toquecito de especial, ¿no? Bien, perfecto. Próximas zonitas de Bitcoin. No tengo más nada que lo que está marcado. Ya esta se acaba de dar en vivo, muy lindo. Hay una pequeña zonita ahí en lo que sería el 50% acá en 109.500 aproximadamente. Bueno, quizás se podría considerar. Pero perfecta la entrada, anduvo muy bien esa, ya para obtener al menos un pivote a la baja correspondiente a liquidez de 15 minutos. Tampoco le podemos pedir acá que de acá se vaya a 12.000 dólares, obviamente, para ser exagerados. Simplemente es liquidez de rechazo de 15 minutos. En líneas generales, Bitcoin me queda con las siguientes zonitas de pivot. Pasando a lo que es el gráfico de futuros, que es donde nosotros más trabajamos, esta zonita la teníamos analizada como un pivot split, ¿verdad? Fíjense, un split de posiciones, ambos en liquidez, refinado en liquidez de un minuto, porque obviamente si tenemos la suficiente información podemos refinar todo esto en un minuto. Era un swing que teníamos a la baja, el cual está saliendo muy bien. Recuerden que liquidez de 15 minutos, con toda esta liquidez chartista, obviamente que teníamos que operar un swing acá. No podíamos hacer un pequeño scalping en esta zona. Pero bueno, sigamos analizando y refinando sobre todo las zonitas que ya marcamos acá en el gráfico de spot. Ahora las marquemos en el gráfico de futuros. Bien, teníamos estas primeras zonitas a considerar. Algo vamos a buscar ahí. Algo vamos a buscar en pivot. Obviamente ahí no voy a considerar nada en esa estructura. Vamos a buscar cuál es la próxima liquidez chartista que está gobernando en este momento. Bien, ahí tenemos liquidez chartista. Ese último impulso al alza fue muy violento. Esas son parte de las liquidaciones masivas que yo les menciono, que se van generando, obviamente por la noticia que tenemos esta semana. Esta semana tenemos una noticia muy importante que es la definición de tipos de interés. El miércoles, creo que ya lo vamos a revisar ahora en la página. Pero ¿cuál es la idea? Que nosotros entendemos el resultado de eso. ¿Y cuál es el resultado de eso? Simplemente saber de que sí hay mucha especulación en base a una noticia, se generan estas, como le digo yo, nubes de liquidez, tanto al alza como a la baja, porque no todo el mundo especula igual, especula para el mismo lado, lo cual tiene que ser completamente liquidado por el mercado. Bueno, nosotros entendiendo este contexto sabemos de que si van a liquidar a las masas, probablemente lo hagan tanto al alza como a la baja, y no debemos dejar nuestra liquidez, por más que estemos trabajando en base a mi estrategia, nosotros sabemos que estas liquidaciones masivas suelen ser más abarcativas. Muy bien, simplemente para no enredar tanto, va a haber mucha volatilidad y los stop loss esos tan ajustados que nosotros utilizamos, quizás se los vuelen. ¿Por qué? No porque no funcione la estrategia, sino porque hay mucha volatilidad. Bien, fíjense esa entradita hermosa que hicimos en el privado el otro día. ¿No? Vamos a ver cómo me queda todo esto.
Bien. Vamos a ver qué tal me quedo en relación a los bloques de órdenes de 15 minutos. Sí, me quedan bastante bien. Me quedan bastante bien, me parece. Bueno, vamos a tener que darle seguimiento a esas líneas de tendencias que me generan la liquidez chartista. Recuerden, yo no puedo operar esa primera de demanda a menos que se lleve la liquidez chartista. Por eso es que tampoco estoy poniendo una orden por acá. Vamos a poner nomás de estudio. De estudio. Yo no pienso operar esto, porque si esto empieza a caer a la baja va a romper todo y se va a llevar todo. Vamos a poner esa de estudio nomás. Solamente es liquidez de imbalance. Yo no suelo operar solo liquidez de imbalance porque la considero bastante pobre y me gusta operar entradas más seguras. Muy bien. Tenemos las próximas zonitas a considerar. Todavía esa no se podría considerar tampoco porque no me rompe las líneas de tendencias. Recién me iría a estas de acá abajo. Va a haber mucha volatilidad, va a ser una locura la apertura, como lo estamos viendo. Ya reaccionó bien a las primeras zonitas. Acaba la carita y bueno. Después veo bien el porcentaje si está bien la carita. En líneas generales, Bitcoin me queda con la siguiente configuración. No voy a añadir nuevas zonitas por el momento. Simplemente esperemos y el que ya está posicionado, obviamente, bueno, si quiere proteger y sacar parciales, nunca está de más. Seguimos con Ethereum. Ethereum, bueno, tuvimos unas reacciones previas, hay una primera zonita, después anduvo bien acá y llegó a la última zonita que teníamos analizada. Bueno, de acá ya empezó a retroceder, ya retrocedió un 1%. Bueno, anduvo bien. Fíjense qué precisión esa última entradita, la verdad que un golazo esa última entradita. Vamos a ver. Ah, bueno, yo después de eso, lo único que tengo es en 4317. No tengo más nada en Ethereum. Espero que hayan posicionado ahí porque no tengo absolutamente más nada. Quiero ver qué liquidez se llevó ahí. Ah, esa liquidez se llevó. Y eso de ahí se llevó. Bueno, más o menos por ahí. Yo creo que esto no se lo llevó todavía. No. Bien. Perfecto. Vamos a ver zonitas de demanda para Ethereum. ¿Qué se tendría que llevar el mercado para que yo me pudiese posicionar en demanda? Esto de acá. Eso de ahí me parece que es lo principal que está generando liquidez. Vamos a ver. Hermosas entradas de ahí. Teníamos en split, así que no sé si todavía dio take profit esa. La de acá abajo, el split de acá abajo sí, pero el split de acá arriba eran dos zonitas que me las promedia. Bueno, lamentablemente no cargué prácticamente nada. Yo saqué todas las órdenes que tenía este fin de semana. Digo, bueno, hago el vivo y empiezo a cargar las órdenes, ya que voy a volver a analizar todo. Pero bueno, se están dando en vivo las órdenes, así que vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Mira oro, me dice Francis. Ya lo vimos el viernes, creo, el oro. Vamos a ver. Obviamente lo vamos a repasar hoy. Y vamos a ver el USDT versus el argentino, ¿verdad? Qué interesante que va a estar mañana ese par, ¿no? Tremendo lo que se viene en base a los fundamentales que nos aportan las elecciones. Muy bien, vamos a ver esto. ¿Qué podemos marcar acá?
No me gusta hacer análisis fundamental, no me da la precisión que yo quiero, con la que yo quiero trabajar. Pero bueno, tampoco nos podemos mantener siempre tan al margen de los fundamentales que tienen una gran influencia en el movimiento de los mercados. Aunque ustedes se darán cuenta que la liquidez de gráfica también tiene una gran influencia, como se los acabo de mostrar. Muy bien, vamos a esperar esta zonita. La verdad que las primeras dos zonitas no me entusiasman mucho. Quizás esta otra zonita ya sí me entusiasma un poco más. Por debajo de los $4.000, vamos a ver si llega a tener entrada lo que es el Ethereum. Muy bien, en línea general lo vamos a dejar configurado de la siguiente manera. El oro no, vamos a seguir con el euro. Simplemente recordar las zonitas nomás, porque esto ya lo analizamos. No vamos a añadir ninguna otra zonita que no sean las que están marcadas en las gráficas. Ya agarramos tanto el long como el short en precios muy favorables. Ahora simplemente esperemos que salga de esa compresión. Oro, bueno, el oro ya yo lo tengo bastante claro. El oro lo estoy esperando por debajo de los $4.000 para volver a iniciar longs, no compras. Porque si hablamos de compras, yo voy a buscar eh, mucho más abajo. Es decir, para invertir yo en el oro, lo voy a esperar mucho más abajo. Me voy a guiar en el gráfico diario, obviamente. Y si buscamos en el gráfico diario, obviamente que ya está teniendo reacción en un bloque de orden alcista. Pero dentro de toda esta subida hay varios bloques de órdenes alcistas. Lo que sí voy a esperar que se me genere liquidez chartista y de alguna manera posicionan. Yo creo que en un próximo escenario, voy a borrar esto, quizá lo podríamos llegar a esperar por debajo de toda esa estructura. O más o menos en 3.400, $3.500 sería una buena zonita de inversión futura, ¿verdad? Pero por el momento está muy arriba y compras en estos niveles sin stop loss, digamos, como inversión, no sería favorable en mi punto de vista. Así que bueno, en líneas generales lo voy a seguir dejando configurado de la siguiente manera, no le voy a agregar más zonitas. Vamos a poner lo que es USDT ARS. Ustedes entenderán que esto está muy influenciado por fundamentales, sobre todo lo que está pasando ahora. Alguna noticia debe haber salido recién, algún cierre de cómo es, de lo que ustedes saben. No sé si se puede hablar mucho del tema o no. Bueno, la idea es volver a comprar en precios de demanda. Fíjense los últimos precios de demanda que habíamos analizado. Último precio de demanda 1307. Este lo analizamos cuando, cuando esto se había ido a 1400, casi ahí prácticamente en el techo de la banda en su momento. Recuerden que las bandas son móviles, se mueven 1% arriba y 1% abajo, se amplían a medida de que pasan los meses. No es que la banda es fija. Bueno, ¿qué ocurre? La última zonita de demanda que habíamos analizado estaba en 1308. Desde acá subió hasta un 20% subió acá hasta casi 1600. Después acá habíamos analizado esta zonita de demanda de 1398, desde acá subió un 11% y acá una venta que era muy fácil, era muy sencillita, acá en los 1540, una venta que, bueno, bajó 7,74%. Muy bien, muy lindo. Ahora vemos que está retrocediendo de nuevo. ¿Dónde podemos llegar a esperar un nuevo pivot, en mi opinión? En estos niveles. 1405, quizás podríamos buscar un pivot al alza. Pero si me preguntan a mí, la mejor zonita, 1338. 1338 se lleva una gran cantidad de liquidez por todos lados. Obviamente que no, yo,
como les digo siempre, yo no me voy a dedicar a adivinar si va a llegar o no va a llegar. Yo sé qué voy a hacer si llega. Ese es el sentido de mi estrategia. Así como yo a Bitcoin lo tengo analizado tanto al alza como a la baja, alguno va a llegar, a menos que se quede en un rango eterno y el que llegue directamente lo ejecutamos. Muy bien, fíjense qué bonito esto, salió en vivo. Lástima que yo no lo cargué por estar haciendo el vídeo. Muy bien, espero que se haya entendido la idea. Muy interesante lo que está pasando ahora con el USDT versus el argentino. Así que muchísimas gracias por su atención. El martes hacemos una próxima actualización. La verdad es que poquita gente hoy, no sé por qué. Por favor, si pueden ponerle compartir y copiar el enlace nomás, ya me ayudan muchísimo. Póngale me gusta, compártanlo en todos lados. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por su atención. Nos estamos viendo el martes que viene y que tengan un excelente inicio de semana. Chau, chau.